Un saludo cordial nuevamente con todos ustedes. Hoy nuevamente vamos a revisar la tercera parte del tema de reproducción equina que corresponde a la fase lútea y la luteólisis. Entonces, una vez ocurrida la ovulación, se inicia la etapa de diestro o fase lútea con la formación del cuerpo lúteo. De tal forma que comienza el proceso de luteinización, se forman las células no lúteas y las células lúteas grandes y pequeñas, las mismas que en la etapa temprana del diestro muestran una actividad mitótica activa. Sin embargo, a diferencia de otras especies, las células lúteas de la yegua no son de origen tecal, sino que derivan exclusivamente de las células de la granulosa murales del folículo que ovuló. Estas células dejan de producir estradiol y comienzan a producir progesterona. Esto ocurre por la acción de la LH que inactiva a la enzima 17-alfa-hidroxilasa en la vía de la síntesis de esteroides. Además, la pared del cuerpo lúteo en formación y su cavidad es invadida por fibroblastos, células del músculo liso, macrófagos, aumenta rápidamente la vascularización por una intensa angiogénesis regulada por la acción de factores de crecimiento como el factor de crecimiento endotelial vascular producido por las propias células lúteas. Una particularidad a destacar en el cuerpo lúteo de la yegua, debido a la anatomía específica y su morfología en forma de pera, es que esta estructura se agranda dentro de la parte interna del ovario y no sobresale hacia la superficie externa, como en otras especies. Se conoce que el tamaño máximo del cuerpo lúteo se alcanza a los 3 días posovulación y es de aproximadamente 26 milímetros hasta 33 milímetros o más. Y los niveles de progesterona empiezan a incrementar inmediatamente dentro de las 24 horas siguientes a la ovulación, alcanzando concentraciones superiores a 1 o 2 nanogramos por mililitro de suero sanguíneo y se mantienen altos desde los 5 días posovulación hasta el final del diestro, que ocurre alrededor del día 15 del ciclo estral, cuando se produce la luteólisis, momento en el cual la concentración plasmática de progesterona desciende por debajo de 1 nanogramo por mililitro. Las acciones específicas de esta hormona, como se mencionó anteriormente, están relacionadas en la preparación del endometrio, el desarrollo glandular y la inhibición de la contractibilidad miometrial. Adicionalmente, la progesterona durante el diestro reduce la frecuencia e intensidad de los pulsos de LH por el mecanismo de retroalimentación negativa sobre la hipófisis anterior. Sin embargo, debido a que los pulsos de FSH son más altos que los de LH, es posible que se desarrolle una nueva onda folicular durante este periodo. Ahora, en lo que refiere a la luteólisis en la yegua, hay que considerar dos aspectos: la luteólisis funcional y la luteólisis morfológica. Alrededor de los días 14 o 15 del ciclo estral, cuando existe ausencia de reconocimiento de la preñez y por lo tanto no hay gestación, la fase lútea culmina con la lisis del cuerpo lúteo, conocida como luteólisis funcional, que es inducida por la acción de la prostaglandina F2-alfa de origen endometrial, con la consecuente disminución pronunciada de las concentraciones sanguíneas de progesterona, como se mencionó recientemente. A diferencia de los rumiantes, la prostaglandina F2-alfa se secreta en la circulación periférica y alcanza los ovarios por la circulación sistémica, y no existe en la yegua un sistema local de contracorriente entre las venas uterinas y las arterias ováricas. Sin embargo, el cuerpo lúteo equino tiene una afinidad de unión mucho mayor por la prostaglandina F2-alfa, lo que le da como resultado una mayor sensibilidad a esta hormona. De igual manera, como en otras especies, la oxitocina estimula la liberación
de prostaglandina F2-alfa de origen endometrial. Durante el diestro tardío aumenta la secreción inicial de oxitocina hipofisiaria y, a diferencia de otras especies, no existe una síntesis significativa de oxitocina lútea en la yegua. Pero la yegua es la única especie doméstica donde la oxitocina se produce en el endometrio. Por lo tanto, un sistema parácrino autócrino que involucra la liberación de oxitocina y prostaglandina F2-alfa endometrial acelera la luteólisis en la yegua no gestante. Sin embargo, cuando una yegua está gestante, la enzima limitante de la síntesis de prostaglandina F2-alfa, llamada ciclooxigenasa 2, está inhibida en el endometrio, de tal manera que la expresión endometrial de la ciclooxigenasa 2 se considera un evento clave en la inducción de la luteólisis o el reconocimiento materno de la preñez en la yegua. Se conoce también que la sensibilidad del cuerpo lúteo a la prostaglandina F2-alfa comienza a partir del día 5 del ciclo estral. Esto es importante conocer con objetivos farmacológicos para tener una respuesta efectiva. Por otra parte, la regresión lútea morfológica se desarrolla más tarde y más lentamente e implica una serie de eventos estructurales y funcionales caracterizados por una disminución de la vascularización, se reduce la expresión del factor de crecimiento endotelial vascular, aumenta el tejido conectivo, la hialinización, la atrofia, la fibrosis y la mayoría de las células lúteas productoras de hormonas sufren una muerte celular por apoptosis. También la luteólisis funcional se facilita inhibiendo el factor protector ejercido por la IGF o factor de crecimiento similar a la insulina sobre la apoptosis y su efecto estimulante sobre la esteroidogénesis. Y por último, hoy se conoce que ningún cambio agudo en el flujo sanguíneo contribuye a la luteólisis. Y bueno, para finalizar, solamente me queda agradecerles por ver estos videos. Espero estar de vuelta muy pronto.